pareció la semblanza? Bien, ya estamos. Ya estamos en vivo, Vamos a dar unos minutos. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Hola, 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 hola. Vamos a iniciar con esta transmisión especial por el sensible fallecimiento del exgobernador, el licenciado Eugenio Elordi Walter. Falleció hace aproximadamente 2 horas y media en su casa, aquí en la Colonia Nueva, en Mexicali, Baja California. Vamos a estar platicando, desde luego, la participación de ustedes con sus comentarios y preguntas o pues alguna anécdota, ¿no?, acerca de pues algún contacto, alguna relación, alguna solución que les haya dado Eugenio Elordi Walter cuando fue funcionario público. Él fue gobernador de Baja California, ahorita vamos a dar todos los detalles, y también fue presidente municipal de Mexicali, fue líder empresarial aquí en la capital del estado, fue consejero nacional del Partido Acción Nacional, consejero vitalicio, y de hecho el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, ya envió una condolencia, una esquela que está corriendo ya en redes sociales. Y desde luego, pues nosotros, por ser un acontecimiento importante para Baja California, lo vamos a estar comentando con todos ustedes. Y hablo en plural porque me encuentro acompañado de nuestro amigo don Sergio Troches, a quien saludo con gusto. Sergio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Exaltación? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a tu público. Pues sí, hoy nos encontramos de luto. El estado, Baja California, está de luto por el sensible fallecimiento del licenciado Eugenio Elordi Walter. Fue gobernador del estado del año 2001 al año 2007. Fue presidente municipal de Mexicali de 1995 a 1998. Fue el primer presidente municipal de Mexicali que posteriormente fue gobernador del estado, al igual que lo es la actual gobernadora, ¿no?, que también fue alcaldesa de Mexicali y ahora es mandataria estatal. Como lo comentábamos hace rato, Exaltación, pues fue un gran mandatario. Él nació en 1940, particularmente el jueves 21 de noviembre de 1940, como lo hacíamos mención en la semblanza que amablemente publicaste hace unos momentos en el portal de Hablemos del Campo. Tuvo una trayectoria muy exitosa en su vida. Él fue a los 28 años de edad, empezó a militar en el Partido Acción Nacional, se casó con su distinguida esposa María Elena Blacayer Williamson, a quien le enviamos nuestras más profundas condolencias, nuestro más sentido pésame, al igual que a sus 4 hijos, Mariela, Eugenio, Ernesto y Erika, mandándoles desde Hablemos del Campo pues el más sentido pésame de parte aquí de sus amigos Exaltación González y Sergio Troches. El licenciado Elordi fue licenciado en Administración de Empresas, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el llamado TEC de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey. Ahí hizo la carrera. Fue candidato a todos los cargos de elección popular existentes, excepto a la presidencia de la República, y en 1983 se dijo que fue objeto de un presunto fraude electoral, en donde él se dijo ganador de las elecciones para presidente municipal ante Francisco Santana Peralta, quien finalmente fue el presidente municipal de Mexicali de 1983 a 1986 por segunda ocasión, en el caso del licenciado Santana, que también ya falleció hace algunos años. El licenciado Elordi fue consejero nacional del Partido Acción Nacional, fue consejero estatal del Partido Acción Nacional, fue líder del Centro Empresarial de Mexicali, de Coparmex en Mexicali, fue también candidato, como le decíamos, a presidente municipal en el 1995, convirtiéndose en el primer alcalde panista en la historia de Mexicali. Fue antes el coordinador de la campaña del licenciado Ernesto Rufo Appel para la gubernatura del estado, lo cual lo llevó a ser el primer secretario de finanzas de un gobierno estatal
que no fuera emanado del Partido Revolucionario Institucional. Muy recordado Exaltación por su férrea lucha en favor de mayores participaciones federales para los estados, fue algo que lo distinguió, y en el año 2001 pues finalmente logró uno de sus grandes anhelos, que fue ser gobernador del estado de Baja California, lo cual hizo por 6 años, tal como lo establece la Constitución. Sí, así es, Sergio. La verdad es una noticia muy lamentable, ¿no? La que se está generando esta mañana aquí en la capital de Baja California, con el sensible fallecimiento de el licenciado Eugenio Elordi Walter, a quien tratamos pues mucho, porque cuando ganó en 1989 la gubernatura Ernesto Rufo Ape, el secretario de Finanzas fue precisamente Eugenio Elordi Walter. Y yo recuerdo que en aquel entonces, pues era todo el poder lo tenía el PRI a nivel federal. La única gubernatura de oposición era la de Baja California. Los demás estados, y obviamente en aquel entonces el Distrito Federal era gobernado por una regencia, ¿no? Entonces nombrado directamente por el presidente de la República. El Congreso Federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, obviamente con una inmensa mayoría priista, los congresos estatales priistas, es decir, era Ernesto Rufo Ape el único gobernador opositor, y el secretario de Hacienda, se llamaba secretario de Programación y Presupuesto, la secretaría, era Eugenio Elordi Walter. Y yo recuerdo que fue a una asamblea nacional precisamente hacendaria, ¿no? Una ceremonia a nivel nacional que fue en Acapulco, y él llevaba una propuesta para que la distribución de los impuestos de la federación hacia los estados fuera de diferente manera. Dice, el presidente en aquel entonces era Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari. Entonces hablan los secretarios de presupuesto en todos los estados, pues todos obviamente a favor, ¿no?, de todo el gobierno federal, y cuando le toca hablar a Eugenio Elordi Walter, él habla totalmente contrario, ¿no? Se molestó mucho, nosotros lo entrevistamos al gobernador Elordi, al secretario Elordi en aquel entonces, y nos relataba que el presidente de la República, Salinas de Gortari, se enojó muchísimo, porque acaparó titulares en los periódicos nacionales en aquella época, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir es que Eugenio Elordi, Sergio, amigos de Hablemos del Campo, fue de esos panistas. Le tocó formar parte del PAN cuando dolía ser panista, cuando los metían a la cárcel, cuando les mandaban auditorías a sus empresas, ¿no? Cuando realmente era una oposición muy fuerte al gobierno priista. Pero bueno, después de muchas luchas, muchos mítines, hubo de todo, empieza a ganar espacios el PAN, hasta que en el año 2000, con Vicente Fox, logran la presidencia, ¿no? 12 años se mantienen, y luego entra otra vez el PRI en 2012 hasta el 18, y del 18 hasta ahorita que vamos, con Andrés Manuel López Obrador. Realmente, Sergio, Eugenio Elordi Walter fue un protagonista de la política panista y del servicio público en Baja California. Así es, y eso que recuerdas de la lucha por mayores participaciones federales para los estados, fue una lucha por la cual se distingue Ernesto Rufo en su gestión como mandatario, y obviamente pues asesorado por el secretario de Finanzas, que era el licenciado Elordi. Como bien lo dices, había 32, en algunos estados se les llama tesoreros, en otros secretarios de finanzas, etcétera, pero bueno, todos haciendo la misma labor. El único de los 32 en todo el país que podía levantar la voz, como bien lo dices, Exaltación, era el licenciado Elordi. Era el único que se oponía a la manera en que se distribuyen y se siguen distribuyendo las participaciones. Recuerdo, y sigue ocurriendo, de cada peso que pagamos por impuestos, 80 centavos se van a la federación,
16 centavos o 17 centavos aproximadamente se quedan en los estados y entre el 3 y el 4%, una cantidad mínima, se quedan en los municipios. La pelea del licenciado Rufo y el licenciado Lordi a aquel momento del 89 al 95 era que la pirámide se cambiara, que el que tuviera mayor participación por el pago de impuestos de los ciudadanos fueran los municipios, porque es la autoridad más cercana a la población, después los estados y al último la federación, para que tuviera un recurso para poder ser subsidiario, pero no que acumulara toda la riqueza del país, como es lo que ocurre y como es lo que ocurría, y es por lo que siempre peleó el licenciado Lordo, y que en paz descanse. Sí, fíjate que sí, es importante decir, Sergio, que Eugenio Elordi Walter, después de ser la figura central de las finanzas en el gobierno de Rufo, busca ser candidato a la gubernatura de Baja California. Pero recuerdo que hubo una contienda muy cerrada entre él y su compadre, don Héctor Terán, con quien tú trabajaste precisamente, ¿no? A mí me tocó ir a los debates entre los dos precandidatos y la verdad no parecían compadres, se aventaban pero con todo, ¿no? Entonces, en aquel entonces el resultado fue que ganó la candidatura don Héctor Terán. Entonces hicieron el 1-2 porque don Héctor fue candidato a la gubernatura y posteriormente Eugenio fue candidato a la presidencia municipal de Mexicali, y así es como uno gobierna el estado, el otro gobierna la capital del estado, y se fortalece mucho el panismo. O sea, sí, hicieron una buena mancuerna, fue una decisión que tomaron los militantes del Partido Acción Nacional una vez que el licenciado Lordi no obtuvo la candidatura a la gubernatura en 1995, posteriormente se lanza, como se dice coloquialmente, por la candidatura a la presidencia municipal, la obtiene y se convierte en el primer presidente municipal panista en toda la historia de Mexicali. Todos los anteriores habían sido militantes del Partido Revolucionario Institucional, y en esa ocasión le ganó a una persona muy conocida en Mexicali que tenía y tiene y sigue teniendo una gran trayectoria, como lo es Manuel Alberto Ramos Rubio. No, muy joven, ¿no? En aquella época estaba muy joven. Era muy joven, muy conocido, había sido regidor, había sido director de obras públicas, diputado local, tenía una gran trayectoria, y sin embargo el licenciado Lordi salió avante en esos comicios de 1995, y el licenciado Héctor Terán a la gubernatura, convirtiéndose también en el segundo gobernador de Baja California emanado del Partido Acción Nacional. Fíjate que recuerdo muy bien el eslogan de campaña de Manuel Ramos Rubio en aquella época, era así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Y los panistas, ya sabes que todo se vale en las campañas. Le agregaban, así de sencillo, te vamos a ganar. Y le ganaron con Eugenio Elordi, que Eugenio Elordi fue el primer alcalde panista de Mexicali, pero más que obra pública, lo que Eugenio Elordi Walter hizo en sus 3 años fue organizar la administración. El que aprovechó esa administración del gobierno municipal y desde luego las arcas municipales fue el segundo alcalde panista, el arquitecto don Víctor Hermosillo Celada. Él sí hizo muchas obras públicas en Mexicali. Luego juega la gubernatura Eugenio Elordi Walter, la gana, y pues bueno, no sé ustedes qué piensen, pero creo que ha sido uno de los gobernadores, no quiero decir de los mejores gobernadores, porque creo que ese término no nos toca a nosotros, tal vez a la sociedad o a su familia, pero sí creo que Eugenio Elordi Walter fue uno de los gobernadores que más ha impulsado el desarrollo económico y social de Baja California. Mexicali le debe mucho, sobre todo en vialidades, Sergio. Aquí a unos cuantos metros donde estamos nosotros, tenemos una gran obra colosal que es el distribuidor vial,
que le vino a cambiar la cara a la capital del estado, ¿no? Y muchas obras más. Yo platicaba mucho con Eugenio Lordi Walter y en alguna ocasión, siendo él todavía gobernador, él me decía pues todo lo que hizo en el estado, ¿no? Muchos desarrollos habitacionales en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali. Pero yo le dije, no, gobernador, usted no va a pasar a la historia por las vialidades, ni por el apoyo al campo, ni por los desarrollos habitacionales. Y me puso una cara así como de, ¿cómo que no? A mí nadie me dice que no. Le dije, no, gobernador, usted va a pasar a la historia por la construcción del Centro de las Artes, el que está por Río Nuevo. Sí, realmente a mí me toca hablar de lo que a mí me correspondió cuando yo estuve al frente ahí de la administración del patronato de la Agrobaja, particularmente en la dirección. Eugenio Lordi era, el licenciado Eugenio Lordi era el gobernador del estado y apoyó mucho a la exposición agropecuaria, ¿no? Recuerdo Exaltación. Vino Fox, es el único presidente de México que ha venido a la inauguración de alguna edición de la exposición Agrobaja. Y recuerdo porque hace unos días Exaltación, en las pláticas que hemos tenido también de café y digamos de programarnos en cuanto a nuestra labor periodística, que estábamos platicando aquí. Nuestro amigo Exaltación es profesor de profesión, y platicábamos que un día el licenciado Lordi, siendo presidente municipal, llegó a una escuela, creo que el primer día de inicio de clases, ¿no?, del ciclo escolar, y al entrar a un salón se encuentra con Exaltación dando clases y se sorprendió y le dice, Exaltación, ¿qué andas haciendo aquí? Porque el licenciado Lordi, siendo alcalde, creía que Exaltación nada más se dedicaba a dar noticias o al ámbito de la comunicación, y no, pues también a la cuestión de la docencia, ¿no? Como un recuerdo que fue esa plática fue hace menos de una semana. Sí, porque ha sido recurrente el tema Eugenio Lordi en las pláticas que hemos tenido, pues porque ya sabíamos que estaba en un estado de salud quebrantado, ¿no? Hace 2 o 3 días estuvimos platicando de él también, y precisamente decíamos que el reporte que teníamos, que nos llega, es que su estado de salud ya estaba muy mal. Ayer nos decían que ya estaba en fase terminal, y pues bueno, cuando uno tiene este tipo de datos, desde luego está en estado de alerta, ¿no? Como hoy, pues, o sea, que en cuanto fallece, a los 10, 15 minutos me llega a mí el primer reporte, empiezo a confirmo y vámonos, lanzamos la información. ¿Por qué? Pues porque es un hecho importante que la sociedad debe de saber. Así es, fue un empresario destacado, sabemos pues que fue un concesionario de Automotriz del Valle, ¿no? Aquí sí se vale meter el gol por la investidura de él. Una empresa que se dedica a la comercialización de vehículos nuevos, que todos en Mexicali saben cuál es, dónde se ubica, etcétera. Nuestras condolencias para su señora esposa Marilena Blacayer Williamson, Marilena Blacayer de Lordi, para sus 4 hijos, también empresarios, trabajadores, los 4, ¿no? Mariela, Eugenio, Ernesto, Erika, personas que son distinguidas dentro de la comunidad mexicalense y dentro de la sociedad baja californiana, que se han dedicado nada más a trabajar, no activamente en la política tanto como su señor padre, pero sí con un lugar importante dentro de la comunidad mexicalense. Sí, yo creo que sí es importante recordarlo y estar dando información, y desde luego nos sumamos a estas condolencias pues para su esposa, a sus hijos, a toda su familia. Realmente don Eugenio Lordi Walter fue cabeza de una gran familia de mexicalenses. Él platicaba y admiraba mucho a su señor padre, y recordaba él de cómo... Gallastegui era el segundo apellido de él, ¿no? Eugenio Lordi Gallastegui. Exactamente. Y el exgobernador lo recordaba con mucho cariño, y sobre todo recordaba cuando se lo llevaba al Valle de Mexicali, ¿no? Que se subían en el tren y se iban hasta el kilómetro 57 sobre las vías. Dice que llegaba todo lleno de tierra, dice, porque era un tren pues,
no de muy buenas condiciones, ¿no? Conocía muy bien al Valle de Mexicali, el gobernador Elordi. Yo creo que vale la pena recordar quiénes formaron parte de su equipo principal de trabajo, a lo que se le llama el gabinete de gobierno. Tengo aquí en la primera parte, fue como secretario de gobierno Bernardo Martínez Aguirre. Su primer secretario fue Bernardo Borbón, pero duró muy poco. Él duró creo que menos de un año. Que también acaba de fallecer hace poco, relativamente. Pero por una situación que sucedió, que no viera el caso ahorita mencionar, prefirió renunciar y se fue de nuevo a su cargo. Él era diputado federal. Había pedido licencia para venirse a trabajar con Eugenio Elordi, y esa licencia la cubrió la diputada federal suplente Gina Cruz. Por eso Gina ha sido 2 veces diputada federal. Primero cubriendo esa diputación suplencia y luego ya como titular de 2015 a 2018. Bueno, como secretario de Planeación y Finanzas, Armando Arteaga King, ¿no? Un hombre que en realidad siempre andaba nervioso, siempre andaba tenso, pues cómo no, era el encargado de los centavos, ¿no? Y luego con Eugenio, ¿no? Imagínate. De Coahuila, Armando Arteaga. Del estado de Coahuila. Secretario de Desarrollo Económico, Gabriel Posada Gallego, gran amigo nuestro también, le mandamos saludos. Fíjate que José Gabriel Posada, exaltación, fue también durante la administración del licenciado Eugenio Elordi director de Iztecali. Fue director de Iztecali y fue secretario de Desarrollo Económico, perdón, y secretario de Educación y Bienestar Social. Esos 3 cargos. Fue secretario de Desarrollo Económico ya con el licenciado Osuna Millán. Bien. Luego, como secretario de Trabajo, Rafael Ayala López, en paz descanse también. Buen amigo, exdiputado federal y pues bueno, un hombre muy claridoso, sin lugar a dudas. Director de Dirección de Ecología y Secretaría de Protección al Ambiente, Enrique Villegas Ibarra. Como secretario de Infraestructura, Arturo Espinosa Jaramillo. El actual secretario, el mismo cargo, pero con la gobernadora Marina del Pilar. Como secretario de Fomento Agropecuario estuvo Juan Pablo Hernández Díaz. Me acaba de mandar un mensaje. Un gran amigo, excelente secretario de Fomento Agropecuario. Sí, claro, Juan Pablo. Como secretario de Desarrollo Social, Carlos Reynoso Nuño, también fallecido recientemente, hace muy poco, ¿no? Secretario de Salud, José Guadalupe Bustamante, un hombre que ahorita ocupa un cargo también en área de salud en Tijuana, pero creo que del gobierno federal, no estoy muy seguro. Como oficial mayor, José María Valdés Morales. Como secretario de Seguridad Pública, Manuel Díaz Lerma. Sí. Manuelón, le decimos. Que tuvo un problema muy fuerte precisamente por el combate hacia la delincuencia, Así ¿no? es. Que fue perseguido por maleantes por toda la avenida Colón, aventándole granadas, ¿no? Y que estuvo a punto de perder la vida precisamente porque se enfrentó a los delincuentes encargados de la venta de estupefacientes, ¿no? De droga. Así es, Sergio. Y finalmente, como encargado de comunicación social, nuestro amigo Alejandro Caso Niebla, y que pues la verdad estuvo ahí trabajando muy bien, luego se fue a la Ciudad de México y ahorita ya está de nuevo acá en actividades empresariales en la ciudad de Mexicali, ¿no? Pues nos faltan algunos nombres, pero creo que estos nombres que dimos a conocer fue su equipo más cercano, ¿no? Sí, y Alejandro, en el caso de Alejandro Caso Niebla, con el que concluyes, compañero mío de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California. Él fue jefe de información de la Dirección de Comunicación Social cuando el licenciado Elordi fue presidente municipal de Mexicali. El director de Comunicación Social era el doctor Jorge Ceballos de la Torre, ahí siendo el licenciado Elordi alcalde. Y cuando ya tuvo la fortuna de ser gobernador, Alejandro subió a director de Comunicación Social del gobierno del estado. Ahorita es propietario
de un restaurante, bar, que ha tenido mucho éxito en el centro histórico de la ciudad, particularmente a un lado o en el área de lo que era la cervecería mexicana, con mucho éxito. El ícono. El ícono, así es. Así es. Saludos a Alejandro. Saludos a Alejandro, claro que sí. Oye, Sergio, nos están haciendo muchas preguntas, que si sabemos dónde van a ser los servicios del licenciado Elordi. La verdad es que no lo sabemos. La familia sí ha mantenido algo de hermetismo y es natural. Lo que sí sabemos es que ya hay algunas esquelas de personajes a nivel nacional. Concretamente, el presidente del PAN, Marco Cortés Mendoza, ya mandó una esquela y seguramente en los servicios funerales pues van a venir personalidades de diferentes lugares del país. Eugenio Elordi Walter fue pues una persona muy querida, muy estimada, muy admirada incluso por panistas en diferentes estados de la República Mexicana. Fue consejero nacional y ya tenía muchos años como consejero vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Es de que pues ya formas parte de ese consejo sin elección, porque ellos están eligiendo, ¿no?, de manera periódica, pero cuando ya eres vitalicio, como don Luis H. Álvarez, por ejemplo, ¿no?, que también falleció hace 4 o 5 años, no hace mucho tiempo que falleció, que eran muy amigos, por cierto, Luis H. Álvarez y Eugenio Elordi Walter. Creo que don Eugenio formó parte de esa playa de panistas de la vieja cuña, ¿no?, el panismo puro, donde podemos agregar otros nombres como don Héctor Terán Terán, el propio Alejandro González San José también, y otros personajes de aquí, de don Víctor Hermosillo Celada, por ejemplo, don Héctor Sada Quiroga, muchos más aquí en Mexicali y en todo el estado. Fíjate, Exalta, señorita, que comentabas de los nombres que acompañaron al licenciado Elordi en la gubernatura del estado como integrantes de su gabinete. También recordar tal vez algunas personas que fueron parte de su equipo cuando fue presidente municipal. Ahorita comentábamos del doctor Jorge Ceballos de la Torre, que fue el director de comunicación social. El secretario del ayuntamiento primero fue un exalcalde, Jaime Díaz Ochoa. Jaime Díaz fue secretario del ayuntamiento. Primero fue Luis Sánchez Vázquez, el profesor Luis Sánchez Vázquez, que ahorita es director general del Instituto Salvatierra, y después lo fue el licenciado Jaime Rafael Díaz Ochoa. El síndico procurador del 15º Ayuntamiento de Mexicali, que es el que presidió el licenciado Elordi, fue Gustavo Sánchez Vázquez, fue el síndico de aquel ayuntamiento, y miren, ahora fue ya alcalde, fue diputado local, también licenciado en Derecho Fiscal, Gustavo Sánchez. Es parte del equipo que ha sido. El licenciado Jaime Díaz también fue director de Seguridad Pública Municipal durante la administración del licenciado Elordi al frente de la Comuna Mexicalense. Fíjate que acaba de mandar una esquela también, un comentario, licenciado Jaime Rafael Díaz Ochoa, también dando su sentido pésame. El primer cargo que tuvo Jaime Díaz en la administración de Ernesto Rufo Appel fue con el licenciado Elordi, era con Rufo cuando Elordi era secretario de Programación y Presupuesto. Fue director de ingresos, Jaime Díaz Ochoa, y luego, bueno, se vino toda esa carrera política, ¿no? Fíjate cómo se desgrana la mazorca, vamos a decir, ¿no?, la mazorca panista una vez que entran al poder, ¿no? A mí me tocó cubrir mucho las asambleas del PAN cuando el PAN solo era oposición, y eran unos discursos tremendos, ¿no?, con mucho contenido ideológico panista. Luego, ya cuando entran al poder, pues es obvio que se empiezan a formar esos grupos, ¿no?, que después don Víctor Hermosillo y el propio Rufo decía que ya caímos en la onda grupera, decía, ¿no?
ya somos de la onda grupera, porque hay muchos grupos de panistas y eso no debe de ser. Sí, buscaban la unidad y realmente recordemos aquellos tiempos, ¿no? En que ahorita comentabas de aquellos debates intensos entre el licenciado Lordio y el licenciado Terán cuando eran precandidatos a gobernador los dos, y se crearon esos grupos, ¿no? Los teranistas, los eloístas, pero luego también hubo otros grupos, los rojos, me acuerdo de Tijuana, ¿no? Que eran encabezados por Héctor Osuna Jaime, y en fin, o sea, muchos no, y de grupos. ahí surgen los gatos peludos y ahí empieza el grupo Palaco y es la onda grupera. Porque precisamente era el Partido Acción Nacional el que tenía, el que estaba ganando elección tras elección, ¿no? Cosa todo que ganaba. Lo que ocurre con actualmente Morena. Con Morena, así es, y por eso hay tantos grupos también en Morena, es la condición natural y sobre todo en estos tiempos, porque cuando el Partido Revolucionario Institucional era quien gobernaba el país, sí había este tipo de grupos, pero no lo podían hacer público porque precisamente ellos, y hasta como el nombre del partido, son muy institucionales. Sí, claro. Entonces, que nadie se mueva, porque el que se mueva pues no le toca nada, y ahora es al contrario, ahora los que se mueven son los que pueden aspirar a un cargo, ¿no? Sí, en el PRI fueron muy truchas, ellos no le llamaban grupos, ellos le llamaban sectores. De sectores. El sector campesino, el sector popular, el sector magisterial, el sector obrero, el empresarial, el empresarial, y todos tenían sus grupos. Las mujeres, los jóvenes, así, ¿no? Hasta la vieja guardia revolucionaria. Sí. Había un sector que eran la vieja guardia revolucionaria. Eran, pues con todo respeto, ¿no? Eran puros ancianitos, pero grillos como ellos solos, ¿no? Y fíjate que el licenciado Lordi, quien siempre vivió hasta antes de ser alcalde o hasta antes de ser secretario de Finanzas del Estado, vivió en la adversidad política, ¿no? Porque fue perseguido, atacado por los gobiernos priistas. Cuando fue gobernador, fue un gobernador conciliador. Fue un gobernador que se dedicó a gobernar para todos los bajacalifornianos sin distinción de partidos. Siempre, me acuerdo que una de sus frases era, hay que echarle para adelante, ¿no? Y ahorita me viene volviendo un poquito a cuando fue alcalde de Mexicali, recordando que ahorita comentabas el nombre de su señor padre, el señor Eugenio Elordi Gallastegui. Y recuerdo que en el tercer informe de gobierno del licenciado Elordi como presidente municipal de Mexicali, su señora madre todavía vivía, sin embargo su padre ya no, y al final de su discurso hizo una mención muy especial a su papá, que no lo pudo ver llegar a ser presidente municipal. Recuerdo que fue algo muy sentido, que lo tengo ahí en mi memoria muy grabado. Sin embargo, su señora madre ahí estaba, viendo cómo su hijo era presidente municipal de Mexicali, algo que siempre quiso ser, y no solo eso, sino fue gobernador del estado. Sí, así es. Y en un momento dado fue incluso mencionado como posible candidato a la presidencia. Sí, no, también. O sea, se manejaba en un nivel muy alto, manejaba en las filas del Partido Acción Nacional. Muy alto, exactamente. Muy bien. Pues así quisimos recordar, Sergio, y te agradezco mucho tu participación en este en vivo. Así quisimos recordar un poco, muy poco de la vida y de la actividad política y de servicio público del licenciado Eugenio Elordi Walter. Yo les quiero pedir a todos ustedes, amigas y amigos, que estén pendientes de Hablemos del Campo, porque en las próximas horas vamos a estar publicando dónde van a ser los servicios en memoria pues de el licenciado Eugenio Elordi Walter, una vez que la familia pues dé los detalles, ¿no? Así es, realmente pues es una noticia muy triste. A veces el tiempo, no sé los minutos que llevamos ahorita aquí transmitiendo, pero cuando una personalidad de esta talla, de este nivel, se va de este mundo, realmente deja una huella muy grande, muy profunda. Son personas admirables a las que siempre hay que recordar con el mejor de los aprecios y afectos, agradecimientos, y el tiempo es muy pequeño para la gran historia que hay detrás del licenciado Eugenio Elordi, una persona muy destacada que trabajó mucho por
Mexicali, mucho por Baja California y mucho por México. Yo creo que hay que recordarlo muy bien al licenciado Elordo y que en paz descanse, y nuestras mayores condolencias a sus familiares, a su señora esposa Marilena, a sus hijos Mariela, Eugenio, Ernesto y Erika. Muy bien, pues en nombre de todo el equipo que hace posible Hablemos del Campo, gracias por su atención y seguiremos informando con mucho gusto para todos ustedes. Gracias, buenas tardes, buen sábado.